Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevamente estamos juntos para aprender. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo desde casa. Entonces, comencemos. En las actividades anteriores conociste más sobre por qué cuidamos de las plantas y cómo podemos juntar cantidades de plantas. El día de hoy te propongo la siguiente meta para nuestra actividad: leer un texto sobre las plantas para luego compartirlo con tu familia. Vamos a tener en cuenta las siguientes características que debe tener nuestro trabajo para poder alcanzar la meta del día de hoy. Ubicar información en el texto escrito. Explicar de qué trata principalmente el texto. Opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Proponer un título para el texto a partir de la lectura. ¿Conoces alguna planta que cura o alivia algún dolor en el cuerpo? ¿Cómo se llama? ¿Qué dolor del cuerpo cura o alivia? ¿Conoces algún familiar que sepa de esto? Conversa con tu papá o con tu mamá acerca de aquellas plantas que alivian cualquier dolencia o cualquier malestar. Comenzaremos observando el siguiente texto. Este texto lo puedes encontrar también en el cuaderno de trabajo de comunicación de primer grado, en la página 147. Y si no tuvieras el cuaderno de trabajo, te voy a dejar la dirección web para que puedas revisarlo con mayor facilidad. Quiero que observes el texto que te he presentado. No lo leas, simplemente fíjate en su estructura y vamos a predecir de qué trata. ¿De qué crees que trate? Después de haber observado el texto anterior, vamos a predecir de qué crees que tratará. Vas a escribir en tu hoja de cuaderno, en una hoja de actividades, de qué crees que trata el texto que vamos a leer, para que luego, después de leer, podamos confirmar nuestras hipótesis. Estamos observando nuestro texto y para esto vamos a regresar a él y nos vamos a fijar cómo está organizado. Primero, tenemos en cuenta que el texto presenta dos cuadros. Ahora nos vamos a fijar en la organización de la información. Para esto vamos a reflexionar sobre estas preguntas. Primero, ¿qué información nos presenta? ¿Qué texto crees que es? ¿Alguna vez viste un texto parecido? ¿Dónde lo viste? ¿Para qué servirá este tipo de texto? Dialoga junto a tu familia o un familiar sobre estas tres preguntas. Después de haber dialogado con un familiar sobre las preguntas anteriores, vamos a informarnos un poco más sobre el texto que vamos a leer. Este texto es un cuadro de doble entrada. Los cuadros brindan información que están organizados por filas y columnas. Como habíamos dicho, nuestro texto tiene dos cuadros. Las filas son estas que estoy resaltando. En este caso, el primer cuadro tiene 3 filas. Además, presentan información en textos breves. Los textos son cortos y algunos de ellos se consideran y están considerando las imágenes. Como nuestro texto tiene textos breves y también tienen imágenes. Comencemos a leer el siguiente texto. Para leer los cuadros de doble entrada es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Primero hay que identificar las filas de cada cuadro. Como ya lo habíamos hecho anteriormente, esa es una fila. Y cuando leemos lo vamos a hacer de izquierda a derecha.
Estamos listos ahora para comenzar a leer y escuchar nuestro texto. Planta. Propiedades. Gráfico. Esto quiere decir que el nombre de la planta estará en esta columna, las propiedades por aquí y los gráficos o los dibujos en esta otra columna. Comencemos a leer. Planta, muña. Propiedades, calma el dolor del estómago. Y este es el dibujo de la muña. Hierba santa. Propiedades, alivia la fiebre y el resfrío. Aquí está su dibujo. La otra planta, hoja de sauco. Desinflama la boca y la garganta. Aquí está la imagen. Continuamos con el otro cuadro. Planta, ojé. Propiedades, sirve como purgante y para aliviar el dolor de muelas. Aquí está la planta de ojé. Flor de yautji. Propiedades, cura los bronquios. Esta es la flor de yautji. Yantén, sirve para desinflamar cuando nos golpeamos. Esta es la planta de yantén. Es momento de contestar algunas preguntas referente a nuestro texto. ¿De qué trata el texto? ¿Conoces alguna de estas plantas? Chicos, ¿el texto de qué nos ha hablado? ¿Tienen la respuesta? Muy bien, el texto nos ha hablado de las plantas. Nos ha mencionado también algunas propiedades de ellas. ¿Y conoces tú alguna de estas plantas? Quizás sí, conversa con papá o mamá. ¿De qué plantas nos informan? Ahí está nuestro texto, podemos señalar que nos habla de la muña, también de una llamada hierba santa, hoja de sauco, ojé, flor de yautji y también del yantén. Muy bien, esos son los nombres de las plantas que hemos conocido en el texto que hemos leído. ¿Qué propiedad tiene la flor de yautji? ¿Lo recuerdan, chicos? La flor de yautji, que es esta que vemos aquí, tiene la propiedad de curar los bronquios. Y también nos preguntan, ¿para qué sirve la planta de ojé? La planta de ojé, recordemos que sirve como purgante y para aliviar el dolor de muelas. ¿Sabías esa información? A partir de la lectura, ¿crees que es importante proteger las plantas? ¿Por qué? Nosotros creemos que sí es muy importante, porque las plantas poseen propiedades que ayudan a aliviar algunas dolencias. Además, recordemos que ellos son seres vivos. Ahora es momento de contestar la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Recuerdas que al inicio de la clase diste tu primera respuesta? Nos anticipamos al texto antes de leerla. Pues bien, ahora después de leer el texto, podemos responder con certeza de qué trata este. Para esto vamos a completar el siguiente cuadro. Vamos a analizar cuadro por cuadro nuestro texto. Nuestro primer cuadro. ¿De qué hablaban en el primer cuadro de nuestro texto? Muy bien, se hablaba de las plantas. ¿Y qué es lo más importante que se dice de las plantas? Nos dicen que las plantas calman y alivian diversas dolencias. Ir analizando el segundo cuadro de nuestro texto. El segundo cuadro de nuestro texto, ¿de qué nos habla? ¿De qué habla?
Habla de las plantas, muy bien. ¿Y qué es lo más importante que dice de las plantas? Nos dice que las plantas tienen propiedades curativas. Bien, ya hemos analizado nuestro texto cuadro por cuadro. Es momento de poder contestar a la pregunta, ¿de qué trata principalmente el texto? Ahora sí puedes dar respuesta a la pregunta inicial. Para esto utiliza una hoja de trabajo o en tu cuaderno de actividades. Si necesitas ayuda o apoyo, recuerda que puedes recurrir nuevamente a leer el texto. Recuerda esto que es muy importante. Para hallar el tema principal en este tipo de textos, es importante identificar y analizar la información más importante de cada cuadro. Luego debes de juntar las ideas e interpretar de qué tratará principalmente el texto que has leído. Finalmente, vamos a realizar algunas actividades. La primera que vas a hacer es responder a estas preguntas. ¿Qué título le pondrías al texto? ¿Para qué crees que el autor colocó las imágenes en el texto? A partir de la lectura, ¿qué opinas de utilizar las plantas para curar o aliviar algún dolor del cuerpo? Explica. Siguiendo con las actividades, vamos a completar el siguiente cuadro escribiendo los nombres de las plantas que observas en las imágenes. Puedes regresar a leer el texto si es necesario para que puedas completar el cuadro. Recuerda que debes de leerlo por ti mismo, señalando donde dice cada nombre. Y luego escribiendo debajo de la imagen que te he presentado en esta ficha. Y la última actividad consiste en escribir otros nombres o palabras que empiecen igual que llantén y muña. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar. Puedes pedir que te brinden las letras móviles exactas y en mayúscula de los nombres o palabras que quieras escribir para que puedas completar este cuadro. Recuerda luego compartir toda la información que has recibido el día de hoy con un familiar. Cuéntale qué has aprendido de las plantas, para qué sirven, qué beneficios tienen, qué propiedades tienen, qué alivio. Finalmente, vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Junto a un familiar, evalúa los logros que has obtenido el día de hoy. Recuerda que nuestra meta era y es leer un texto sobre las plantas para luego compartirlo con tu familia. Espero que esta clase el día de hoy te haya servido mucho para darte cuenta lo gran, beneficioso y importante que son las plantas en nuestra vida. Comparte tu información, comparte tu aprendizaje y nos vemos la próxima clase. Cuídate mucho. Chao, chao.